Hola, hola, espero que estén bien todos. Y vuelvo aquí, soy el profesor Mario Torres de Historia y ahora traigo un nuevo tema en la clase número 4. ¿Qué temas vamos a tocar hoy día? Vamos a tocar dos temas grandes y de ahí se van a digregar en temas más pequeños. ¿Cuáles son estos? Primero, la economía colonial, que es es un pedacito que nos quedó, ¿cierto?, del tema anterior, de la clase anterior, cuando hablamos sobre la colonia. Y entonces nos va a tocar hablar sobre la economía colonial, que tiene mucho que ver también con el siguiente tema, que es la independencia de Chile, entre las causas externas que se van a dar en Europa y las causas internas, ¿ok? Entonces, eso es lo que tengo preparado para el día de hoy. Entonces, el tema que nos toca hablar ahora es sobre la economía colonial. Antes de tocar la economía, vamos a recordar que la colonia es un proceso, ¿cierto?, que se va a dar aquí en América, en el cual se instaura un régimen monárquico desde España hacia nosotros. Vamos a recordar, ¿cierto?, que aquí en América se va a dividir en virreinatos, ¿ya? Van a existir 4 virreinatos, dos más importantes, que va a ser el Nueva España, actual México, y el Virreinato del Perú. Esos van a ser los más importantes, los que van a durar muchos más siglos, pero también va a estar el de Nueva Granada y el del Río de la Plata. Habiendo recordado esto, también hay que recordar cómo se articulaba la sociedad colonial, cómo eran las relaciones entre las personas durante la colonia. Aquí hay que entender la pirámide. Recordemos, la pirámide de población. En un primer lugar vamos a tener a los españoles, luego vamos a tener, ¿cierto?, a los criollos. Los criollos, ¿quiénes eran? Eran hijos de españoles nacidos en América. Y luego de ellos vamos a tener a los mestizos. Los mestizos no tenían ningún cargo público, no podían optar a nada más que al trabajo. Ya eran artesanos, eran peones, también podían ser inquilinos, y que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ok? Y al final vamos a tener a los indígenas, ¿cierto?, por un lado, que también van a estar forzados al trabajo, y por último a los esclavos. Entonces, así se va a componer la pirámide de la sociedad española. Como ya conocemos la composición de la sociedad colonial, ahora vamos a ir en lo que recién le acabo de mencionar, ¿cierto? Vamos a hablar sobre los peones, sobre los inquilinos, gañanes, sobre un grupo, ¿cierto?, de trabajadores asalariados, muchos de ellos, que van a ser parte de la sociedad económica de la colonia. El sistema económico que va a caracterizar a la colonia va a ser la hacienda colonial. La hacienda va a estar basada, ¿cierto?, en lo que va a producir la tierra. Puede ser trigo, puede ser maíz y otros, ¿cierto?, productos de la tierra. También van a haber algunas partes, ¿cierto?, en el cual la economía de la colonia se va a basar en la minería. Sobre todo en Bolivia, en la parte de Potosí, se va a caracterizar por ser un lugar de extracción de mineral de la plata. Pero para el lado chileno, la economía se va a basar en la hacienda, en lo que produce la tierra. Entonces vamos a tener una economía basada en el agraria. Dentro de la hacienda van a haber distintos trabajadores. ¿Cuáles trabajadores? Vamos a tener por un lado dos tipos. Uno que es permanente, un trabajador que va a vivir permanentemente en la hacienda, y otro trabajador que va a venir según las fechas de cosecha. Entonces, va a ser un trabajador estacional, por estaciones, que va a buscar trabajo no solamente en una hacienda, sino que puede buscar trabajo en muchas haciendas. Es como un temporero, ¿ya?
temporero. ¿Por qué? Porque está por temporada. Vamos a partir. El inquilino. El inquilino era un trabajador, principalmente era mestizo, ¿cierto? Era mestizo, quizás habían criollos más desfavorecidos, pero el común era mestizo. Este mestizo va a funcionar como una especie de capataz dentro de la hacienda. Va a vivir dentro de la hacienda. A él no se les va a pagar un salario, no va a ser un trabajador asalariado, sino que va a vivir por lo que produce él mismo dentro de la hacienda. Me explico. El hacendado, el español o criollo, porque podía ser criollo o español, ¿cierto? Que era el hacendado, va a decirle al inquilino que la paga de este va a ser poder vivir dentro de la hacienda. Va a tener su casa, ¿cierto? Va a tener su huerto, su chacra, donde poder producir su alimento, mientras que él le trabaja en la hacienda, principalmente siendo como capataz o manejando a los peones y a los gañanes. Entonces, acabo de mencionar a los tres, ¿cierto?, grupos que se van a encontrar dentro de la hacienda. El capataz, por un lado, pero el más importante va a ser el español, el hacendado. Puede ser español o criollo. Entonces, tenemos al hacendado, tenemos al inquilino, que va a ser de capataz, va a trabajar también en la tierra, pero principalmente va a estar encargado. Este inquilino va a vivir dentro de la hacienda, va a tener su familia dentro de la hacienda y no va a ser asalariado. Luego tenemos a otro grupo, que son los peones y los gañanes. Este grupo era, principalmente eran mestizos también, pero estos mestizos no se quedaban a trabajar en la misma hacienda siempre. Al contrario, eran temporeros, venían por temporada. Entonces, si había la cosecha de maíz, iban a la hacienda, cosechaban el maíz, después se trasladaban a otra hacienda y así iban trabajando. ¿Ok? Ellos sí eran asalariados. Pero ojo, aquí el trabajo en las condiciones laborales era muy mala. ¿Por qué? Porque el hacendado asumía que por él, gracias a él, podían vivir los otros. Por lo tanto, las condiciones en las cuales trabajaban estos peones y gañanes eran muy malas. ¿Ok? Eran muchas veces azotados, regañados, castigados por el hacendado y, bueno, a través de este capataz, que podría ser el inquilino. Por lo tanto, las condiciones de trabajo dentro de una hacienda colonial no eran las mejores. Al contrario, eran bastante paupérrimas, eran malas, pero permitían, ¿cierto?, que a este peón, a este gañán, recibiera un pequeño salario que le va a servir para poder sobrevivir. Aquí no hablamos de vivir, hablamos de sobrevivencia. ¿Ya? Entonces, tenemos este panorama, ¿cierto? El panorama de un hacendado que era español o criollo, que era dueño de una tierra, en la cual vivía dentro un inquilino. El inquilino, ¿cierto?, se va a encargar de la labor administrativa, de regañar, de vigilar ¿a quién? A los peones. Y los peones van a ser el temporero, el que saca la uva, por ejemplo, el que está ahí manchándose las piernas con barro. Ese va a ser el peón y el gañán, ¿cierto? Entonces, la economía colonial está basada en la agricultura. Es una economía basada en la producción de hortalizas, verduras, frutas, etc. Por lo tanto, ¿y cuál era la empresa? ¿Cierto? Porque no existían las fábricas. ¿Cuál era la empresa que estaba a cargo de esto? Era la hacienda. Recordar, esto es en el siglo XVI, XVII, XVIII. Y en ese siglo
todavía la industria no existía. Recién a finales del siglo XVIII se empezaron a dar industrias, pero en Europa. Acá en Chile, nada. Por lo tanto, la economía nacional se iba a basar en lo que se produce en la tierra, en la hacienda colonial. La hacienda colonial, el sistema de hacienda, va a perdurar aún más que la colonia misma. La colonia se va a terminar, producto de la independencia, pero el sistema económico va a perdurar muchos años más, décadas, bien entrado el siglo XIX. Incluso si uno hace un análisis histórico y etnográfico, podría encontrarse que en el campo chileno, hasta mediados del siglo XX, todavía existía un sistema similar al de la hacienda colonial. Entonces es un sistema económico que va a perdurar por mucho tiempo en Chile. Habiendo dicho esto, ya tenemos el panorama de cómo era la sociedad colonial, ¿cierto? Los españoles arriba de la pirámide, los criollos, ¿cierto? Ocupando algunos cargos de poder, secretario del gobernador, etcétera, ¿ya? Y después veníamos los mestizos, que era la fuerza de trabajo junto con los indígenas y junto con los esclavos. Esta era la fuerza de trabajo, eran los que trabajaban para el criollo y el español. ¿Y cuál era el principal empresa de trabajo? La agricultura. ¿Ok? Entonces, en la agricultura se va a basar toda la economía de la colonia. Ahora nos toca hablar sobre la independencia de Chile. No vamos a hablar precisamente del proceso independentista entre 1810 a 1818. Vamos a hablar de los antecedentes, de lo que antecedió a ese proceso en sí. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a tener causas externas y causas internas. Causas de afuera y causas de adentro. ¿Ok? Entonces vamos a analizar y vamos a explicar cada una de esas causas, tanto las externas como las internas. Hay que situarse en el siglo XVIII. ¿Ok? Siglo XVIII, 1700 a 1799. Siglo XVIII. ¿Qué va a pasar acá? Europa ya va a estar convulsionada. Entonces lo que vamos a ver primero las causas externas. Va a estar convulsionada Europa por varios procesos que se van a estar dando. Pero no solamente Europa, sino que también América del Norte. América del Norte también va a estar en un proceso, ¿cierto?, de cambios, fuertemente. Primero, vamos a hablar de un proceso filosófico de cambio de pensamiento, que es la Ilustración. Si bien la Ilustración ya provenía desde el siglo, estaba en el siglo XVIII presente, incluso los gobernantes tomaban esta Ilustración y la ocupaban una forma racional. Eso básicamente es, ¿cierto?, ocupar la razón por sobre el capricho, es decir, cosas racionales. ¿Y qué va a pasar acá? La Ilustración va a permitir que se genere una corriente de pensamiento liberal que va a provocar revoluciones. La primera revolución la vamos a tener en Estados Unidos. Las colonias americanas o las colonias norteamericanas van a iniciar su proceso de independencia. ¿Ya? ¿Y por qué va a iniciar su proceso de independencia? Porque grandes pensadores ilustrados van a sostener que el ser humano es un ser libre. El ser humano tiene la capacidad, ¿cierto?, de elección. No se le puede imponer algo. No hay, ¿cierto?, nadie superior a otro. Somos todos iguales. Entonces, lo primero que nos dicen es que somos todos iguales, que somos libres.
Entonces, ¿por qué estamos bajo un régimen monárquico absolutista? ¿Por qué el rey tiene todo el poder? Si al final el poder lo da el pueblo, ¿ok? Entonces, todas esas ideas ilustradas van a permear en la población de Estados Unidos, pero no solamente Estados Unidos, sino que también en Francia, ¿ok? Y en Estados Unidos va a iniciar un proceso de independencia producto de estas ideas y obviamente la desigualdad que existía entre los que vivían y habían nacido, ¿cierto?, en esas tierras, en las colonias americanas, y los ingleses. Los ingleses siempre van a tener privilegios. Lo mismo que acá. Acá pasaba lo mismo, ¿cierto?, en Chile. Los españoles van a tener el privilegio y los nacidos acá, no. Entonces también va a iniciar ese germen de la independencia. Por lo tanto, en 1776 se independiza Estados Unidos, ¿ok? O inicia el proceso de independencia de los Estados Unidos y conocemos que es el 4 de julio, etc. ¿Ya? Pero aquí no se termina todo, ¿cierto? Tenemos que en el norte del continente se está dando una revolución producto de algunas ideas que nos dicen que los seres humanos somos iguales, que los seres humanos somos libres, que el poder del Estado lo tiene el pueblo y no lo tiene el rey. Por lo tanto, también dentro, y aparte, esos pensadores, la mayoría de los pensadores eran pensadores filósofos ilustrados de Francia, eran franceses. ¿Por qué? Porque vivían en una sociedad altamente desigual, en una sociedad con un despotismo ilustrado importante, en el cual, claro, se ocupaba la razón, habían leyes, habían normas, pero el poder, el gasto económico, todavía lo seguía teniendo el rey. Por lo tanto, para 1789 se va a dar la Revolución Francesa. ¿Por qué se da? Se da principalmente, ¿cierto?, por dos grandes factores. Vamos a tener las ideas de la élite, que eran los ilustrados, pero también vamos a tener al bajo pueblo, a la gente común, a la gente, al campesino. ¿Y qué va a pasar con este bajo pueblo? El bajo pueblo va a tener hambre, va a sufrir grandes hambres, incluso se peleaban por un pedazo de pan. Y mientras ellos se peleaban por un pedazo de pan, por poder sobrevivir, en el palacio habían grandes fiestas, habían un gran lujo a costa de los impuestos que pagaban los más pobres. ¿Ok? Entonces, había hambre y tenían que pagar impuestos y los ricos, que eran básicamente la nobleza, el rey, el clero y los nobles, vivían a costa de los pobres. No es muy diferente a lo que sucede actualmente, pero eso, junto con las ideas ilustradas, provocarán que en Francia se lleve a cabo una revolución. Entonces, el pueblo y gran parte del ejército se va en contra de los reyes, llegando incluso a matarlos. Le cortan la cabeza, ¿cierto?, a los monarcas. Y de ahí se va a instaurar una república, ¿cierto?, la República Francesa. No va a durar mucho esta república, porque va a haber un personaje que dicen que era pequeño, pero bueno, era pequeño para los estándares europeos. Para los estándares chilenos es una persona de estatura normal. Medía aproximadamente 1,70 m. ¿Y de quién estoy hablando? De Napoleón Bonaparte. Este caballero, Napoleón Bonaparte, ¿cierto?, va a tomarse el poder en Francia no muchos años después de la Revolución Francesa. Y ahí se toma el poder y se instaura a él y se pone a él casi como emperador de Francia. Pero ese es otro tema. Lo que nos importa acá, que producto de esos grandes ejemplos, que vamos a tener ejemplos en Norteamérica,
los estadounidenses, ¿cierto? En 1776, un gran ejemplo, pero también vamos a tener el ejemplo francés en 1789, que nos van a decir y que les va a decir al pueblo, ojo, lo normal no es que el rey nos gobierne, lo normal es que el pueblo se autogobierne, que las personas se gobiernen a sí mismas. ¿Por qué? Porque somos todos libres, somos todos iguales. Hay libertad, libertad en todo ámbito. Incluso en Francia, ¿cierto? La libertad, la igualdad y la fraternidad fueron los grandes lemas de la Revolución Francesa. Todos somos iguales, todos somos libres y hay una hermandad, hay una fraternidad entre el pueblo. La paz. Por lo tanto, esas ideas van a llegar aquí a las colonias españolas de América del Sur, América del Norte y América del Sur. Van a llegar esas ideas y van a llegar principalmente a los criollos. Luego vamos a ver el tema de los criollos porque también es una de las causas internas. Pero vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener que que estas ideas ilustradas llegarán muy rápidamente y con muy buena acogida a los criollos de la época aquí en Latinoamérica y especialmente en Chile. ¿Cuál es otra de las causas externas? Vamos a tener, ¿cierto?, que este caballero, Napoleón, el chiquitito, que era chico para los estándares europeos, Napoleón va a invadir a España a principios del siglo XIX, ¿cierto? Va a invadir España y va a tomar el poder. Se toma el poder de España y pone a su hermano, que se llamaba, mejor dicho, José Bonaparte, mejor conocido como Pepe Botella, porque era bueno para el trago, le gustaba emborracharse. Y José Bonaparte, Pepe Botella, va a tener el control de España. Pero el rey Borbón original, va a ser apresado. Por lo tanto, vamos a tener una situación, ¿cierto?, de quiebre institucional en España, producto de la invasión francesa hacia los españoles. Entonces, Bonaparte invade España y se toma el poder, y el rey lo manda a apresar. Y obviamente, esas son causas externas, están pasando en Europa, están pasando en Norteamérica, y acá en América acá en Chile principalmente, van a ser unas ideas que van a explotar en la mente de las personas. Primero, somos todos libres, la idea ilustrada fuertemente, ¿cierto?, la razón, etc. Y por otro lado, estamos diciendo, pucha, nosotros queremos a nuestro rey, pero este rey está preso. Ahora ya ni siquiera el imperio español es comandado por los reyes o Borbones, sino que es comandado por Bonaparte. Por lo tanto, eso también fue una iniciación, ¿cierto? O algo que, un precursor para el proceso de independencia, no solamente aquí en Chile, sino que en gran parte de Latinoamérica. Ok, entonces, ya vimos las causas externas. Causas externas, principalmente la Ilustración, la independencia de las colonias norteamericanas, Estados Unidos, en 1776, la Revolución Francesa en 1789 y, ¿cierto?, la invasión de Napoleón a España. Esas son, a grandes rasgos, las causas externas que van a influir en el proceso de independencia de Chile. ¿Qué nos toca ver en estos momentos? Nos toca ver las causas
internas, lo que estaba pasando especialmente aquí en Chile. Ya vimos lo que estaba pasando en el mundo, ahora nos toca aquí. Primero, tenemos que en el siglo XVIII, como yo les había mencionado la clase pasada, existían, ¿cierto?, dos dinastías en España. La primera era la dinastía Habsburgo, los Habsburgos, que eran de Austria, que van a gobernar hasta el siglo XVIII, y en el siglo XVIII va a comenzar una nueva dinastía. ¿Por qué? Porque los Habsburgos no tuvieron descendencia, entonces llegaron al poder los Borbones, una dinastía que provenía de Francia, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Los Borbones venían con toda la idea desde Francia, de la ilustración, pero el despotismo ilustrado, sí, vamos a hacer la razón, pero aquí el rey tiene el absoluto poder, ¿ya? Entonces va a profundizar en el absolutismo. ¿Y qué va a provocar con esto? ¿Cierto? Primero, vamos a tener un absolutismo y un despotismo ilustrado. ¿Qué quiere decir esto? Que se profundiza el poder y el control desde España hacia las colonias. ¿Cómo lo va a hacer esta nueva dinastía, la dinastía Borbona? ¿Cómo lo va a hacer? Lo van a hacer a través de poniendo primero, o dándole, mejor dicho, más poder a los españoles en América. Entonces, imaginémonos que los criollos ya habían alcanzado un cierto estatus dentro de la sociedad colonial. Pero ahora vienen los Borbones y le dicen, no, ustedes no son españoles, por lo tanto yo voy a cambiar a todos los gobernadores, voy a cambiar a todos los virreyes, a todos los corregidores, que era como el alcalde o policía también, el jefe de policía, hacía de las dos cosas. Vamos a cambiar a todo eso y vamos a poner españoles traídos desde, lógico, España, pero por lo tanto, ustedes, criollos, no pueden obtener ningún cargo de poder. Entonces, ¿qué va a pasar? El rey va a mandar personas de su absoluta confianza hacia esos cargos. Mientras que los que conocían el territorio, los que habían vivido siempre acá, no podían optar a ningún cargo, no podían ser ni siquiera corregidor, que era como en el escalafón, el piso más bajo del escalafón colonial dentro de las autoridades. Pero ellos ni siquiera podían obtener a eso. Quizás podrían ser secretarios, quizás, pero todos esos cargos estaban orientados para los españoles. Primera cosa. Después también, ¿qué va a hacer? Va a subir continuamente los impuestos. Cada vez les va a cobrar más impuestos a los criollos. Cada vez más. Entonces, estos impuestos iban a la alza. ¿Y a quién le gusta que le cobren impuestos? Yo creo que a nadie le gusta que le cobren impuestos. Pero entonces va a generar un descontento en la población. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen estas reformas borbónicas? Aumentan el poder del español y en desmedro ¿de quién? Del criollo. Y el criollo era el que había nacido acá en América. No era mestizo tampoco, sino que sus padres eran europeos, pero él había nacido en América. Y solamente por esa razón no podía optar a cargos de poder. ¿Ok? Otra gran causa interna que va a suceder es que para aumentar este poder y el control de España en América, había especialmente una compañía religiosa que para el rey era peligrosa. ¿Por qué? Hay que recordar la clase pasada y antepasada incluso, cuando hablamos de que los españoles, ¿cierto?, venían a evangelizar porque los reyes de España eran los vicarios de Cristo. ¿Y qué significaba que eran los vicarios de Cristo? Que ellos eran los encargados de evangelizar.
Entonces el Papa le decía, miren, yo no voy a evangelizar, pero ustedes se van a encargar de esto. Ya, entonces los reyes españoles se tenían que encargar de eso. Por lo tanto, la Iglesia Católica en América no dependía de Roma. No va a depender de lo que diga el Papa. No, la Iglesia Católica en América dependía de España, de los reyes españoles. Por lo tanto, todo el clero, el alto clero, no los sacerdotes comunes de las capillas, no, sino que el clero, los que están en cargos de importancia dentro de la iglesia, eran puestos ahí por el rey de España. ¿Ok? Por lo tanto, la lealtad no la tenían con Roma, sino que la lealtad la tenían al rey. Esto era la iglesia regular, o la iglesia común y corriente. Pero había otro tipo de iglesia, que eran las compañías religiosas. Habían un montón de compañías, pero la compañía más peligrosa, según el rey de España, eran los jesuitas. ¿Por qué eran peligrosos los jesuitas? Porque ellos no tenían un voto de lealtad hacia el rey. Ellos no le juraron lealtad al rey de España, sino que la lealtad la tenían con el Papa. Esta era la única compañía que estaba en América que su lealtad la tenían con el rey. No con el rey, sino con el Papa. El Papa, por lo tanto, Roma guiaba a la compañía de los jesuitas. Ese ya era un problema. ¿Por qué? Porque el rey, recuerden, necesitamos aumentar el poder del rey. ¿Y cómo vamos a tener un grupo religioso que no le hace caso al rey, sino que le hace caso a Roma, al Papa? Y no, pues, la iglesia americana tenía que ser una iglesia de España. Entonces, ese ya era un primer problema. Eran peligrosos. ¿Por qué? Porque su lealtad no era con el rey. Segundo problema, esta compañía religiosa había acumulado durante los siglos, ¿cierto?, mucha riqueza en América. ¿Por qué? Porque primero ellos ponían colegios tanto para los indígenas como colegios para la clase alta. Muchos de los gobernadores, virreyes y cargos públicos dentro de la colonia tenían como su cura de confianza o el cura confesor, al cual yo le voy a confesar mis pecados, a un jesuita. Los jesuitas incluso prestaban dinero, tenían tal poder económico que llegaron a prestar dinero a los españoles y a los criollos. ¿Por qué tenían tal poder económico? Porque cuando llegaron también se repartieron las tierras ellos. Entonces, los jesuitas también se quedaron con tierras dentro de América. Por lo tanto, ya no solamente eran peligrosos porque su lealtad la tenían al Papa y no al rey. Ahora también eran peligrosos porque tenían más poder económico que muchos de los españoles en América. Por lo tanto, estos jesuitas, para el rey, debían salir de América. ¿Y qué pasó? El rey de España va a expulsar, o la corona española, mejor dicho, expulsa a todos los jesuitas del continente americano. Obviamente esto no le gustó a nadie, ni siquiera a los españoles que vivían acá. ¿Por qué? Porque muchos de esos españoles tenían como su cura confesor a un jesuita, y los criollos aún más, porque muchos de los jesuitas eran criollos, muchos eran parientes. Por lo tanto, que expulsaran a esta compañía, que aparte tenía mucha riqueza, encargada de la educación, funcionaba como un banco, etc., expulsarla provocó un gran descontento en la población criolla, en la población chilena en general. Entonces ya teníamos dos cositas.
primero que nos están quitando el poder, ¿cierto? Y nos están dejando sin nada a los criollos. Y lo otro, que ahora nos sacan a nuestros sacerdotes, los expulsan de América. Todo producto de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas iniciadas en el siglo XVIII. Entonces, ya eso genera un descontento. Lo otro que tenía bastante descontento a los criollos, que eran los empresarios, prácticamente eran los dueños de la tierra aquí en América, era el monopolio comercial que sostenía España. Si bien dentro de las reformas borbónicas les permitió a cada virreinato y a cada colonia comercializar entre ellos, es decir, antes de los Borbones, el virreinato del Perú tenía que llevar todas sus ganancias y todo el comercio a España, el virreinato de Nueva España también, todo el comercio a España, y no podían comunicarse económicamente entre ellos. Pero luego de las reformas borbónicas, por lo menos se permitió eso, que el virreinato del Perú pudiera vender cosas al virreinato del Río de la Plata, el virreinato del Río de la Plata al de Nueva Granada, y así. Ya se empezaron a comunicar económicamente cada virreinato. Pero aún así, los impuestos de estas transacciones eran muy elevados. ¿Y quién ponía el precio de todo esto? Lo iba a poner España. España era el que ponía el precio. Decía, miren, este saco de trigo vale 2 pesos. Imaginémonos, vale 2 pesos. No, pero a mí me costó hacerlo 3 pesos. No importa, aquí en España va a valer 2 pesos. Y los comerciantes obviamente veían perjudicadas sus ganancias. Además que tú no podías comercializar con otra potencia europea. Aquí no se podía vender nada a los ingleses, a los franceses. No les podías vender esas cosas. ¿Por qué? Porque solamente se podía comercializar con España o dentro del virreinato. Nada más. Pero ni pensar que tú podías comercializar con Inglaterra, con Italia. No, ni pensar. Ojo, sí hubo comercio, pero era un comercio clandestino, era un comercio negro, ¿cierto? Que estaba bajo la ley. ¿Por qué? Porque era prohibido por los españoles. Y obviamente que esto va a causar un descontento. No ganaban dinero, no producían riqueza los criollos locales, sino que la riqueza se iba a España, toda la riqueza. ¿Ya? Y como le había dicho anteriormente, junto con que no ganaban dinero, los impuestos para comercializar cada vez eran más altos. Por lo tanto, tenemos que las causas internas van a provocar un descontento, principalmente con el manejo que tenía la corona española con las colonias. Ellos estaban descontentos con el manejo, quizás no estaban descontentos con el rey. No es que ellos no querían ser colonia española. Ellos lo que querían eran tener mayores beneficios, tanto beneficios políticos de los criollos, así como optar a una gobernación, optar a un corregidor o incluso a un virrey. Querían beneficios políticos porque el poder político los tenían los españoles. Querían beneficios económicos, poder comercializar con el que quisieran, no solamente con España, porque España fijaba los precios, porque era el único comprador, nadie más compraba. Entonces el único que fijaba los precios era España. Los impuestos subían y en Europa estaba quedando la embarrada, ¿cierto? La Revolución Francesa, en Norteamérica la revolución de las colonias norteamericanas. Por lo tanto, teníamos que el ambiente estaba propicio para producir una revolución.
Obviamente se va a producir esta revolución con distintos fines, con distintos objetivos. Quizás, insisto en esto, el objetivo principal no era ser independientes, sino que era obtener mayores y mejores condiciones económicas y condiciones políticas. Junto con esto, como el rey fue apresado por los franceses, no va a quedar otra opción más que decir que aquí en América, ¿cierto?, proclamar no la independencia, sino que la lealtad de las colonias al rey de España y por lo tanto negar que Pepe Botella o José Bonaparte sea el rey. Y ahí, en 1810, se va a iniciar el proceso de independencia chileno, que va a culmina en 1818, cuando ya definitivamente Chile proclama la independencia, en 1818. ¿Dije 1918? No, 1818 se va a proclamar la independencia en Chile. Por lo tanto, tenemos estas cosas. ¿Qué nos queda por hacer ahora? Nos queda por hacer la actividad de la página número 67. Entonces, los invito a hacer esta actividad de la página número 67, que tiene solamente 2 preguntas, y 2 preguntas muy sencillas, en las cuales ustedes tendrán que responder primero con lo que ustedes creen y saben sobre la independencia de Chile, y segundo con lo que nosotros hemos visto en esta clase. Por lo tanto, ustedes van a hacer la actividad de la página 67 y nos estaremos viendo, ¿cierto? Pueden hablarme, recuerden, háblenme, escríbanme para poder resolver sus dudas. Y espero que estén bien, que se encuentren bien y no salgan de casa, quédense en casa, lávense las manos, ocupen mascarilla y que Dios los ampare. ¿Ya? No, que les vaya muy bien. Hasta luego.